y hoy muy felices de recibir en el estudio pues a un par de destacados investigadores académicos del CICI, este Centro de Investigación Científica de Yucatán, muy reconocido, un centro hermano del INECOL que también pues los queremos como de la familia, así que desde ahora les agradecemos que formen parte de nuestra familia de Veracruz Agropecuario y le damos la bienvenida a territorio veracruzano a la doctora María del Socorro Narváez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto recibirla y también muchas gracias al doctor Carlos Oropesa Salim, también investigador del CICI. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, en primer lugar, por viajar a nuestra tierra, por venir a recorrer también este territorio, específicamente conocer el estado de salud de nuestros cocoteros de las costas veracruzanas y tienen un gran trabajo allá en Yucatán que hoy van a compartirnos con nosotros. En el caso de la doctora María del Socorro, pues es una especialista en biotecnología y el doctor Oropesa, especialista en biotecnología vegetal. Y quisiéramos conocer de entrada, en términos generales, ¿qué están haciendo en el CICI en materia de investigación del cocotero, doctora? Pues tenemos dos grandes temas que son el estudio de las enfermedades que afectan al cocotero, y entre esas las más importantes que son el amarillamiento letal y el picudo negro. Y también tenemos otra área de investigación que es la micropropagación. La micropropagación. Hoy nos trajeron un ejemplo aquí al estudio y estaremos también viendo algunas imágenes para que nos escuche a través de radio, pues estén muy atentos porque creo que no solo para los productores y productoras, creo que como una cultura general vale muchísimo la pena involucrarnos y de esta manera tener el contexto también de la relevancia de la investigación y del quehacer científico que ustedes hoy representan y que comparten. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la micropropagación? Bueno, micropropagación es un proceso por medio del cual se propagan plantas en un ambiente in vitro, que es en frascos de diferente tamaño, pueden ser tubos de ensayo. Lo voy a compartir, lo voy a mostrar yo. Aquí le digo a mi amigo Leonel que me haga el favor de mostrar y usted escríbalo por favor para que nos escuche a través de radio. Sí, entonces, dentro de los frascos se pone un medio de cultivo, que en nuestro caso ese es material negro, porque tiene carbono activado, pero que además tiene nutrientes y hormonas vegetales. Y esa composición se va cambiando a lo largo del proceso para que se formen diferentes tejidos que eventualmente, en nuestro caso, se forman embriones, se germinan y se forma la planta. Muy bien. Estamos viendo imágenes del laboratorio de ustedes allá en el CICI. Cuéntenos, por favor, de este espacio. Sí, bueno, aquí están viendo frascos de diferente tamaño que nos están indicando los diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Cuando son más chiquitas las plantas, pues están en esos frascos. A veces le llamamos brotes, que apenas acaban de ser separados de una estructura que le llamamos callo, a donde se forman los embriones, germinan los embriones, crece el brote y cuando ya tiene cierto tamaño se separa del callo y se siembra de manera individual para que crezca a formar la planta como la que se ve aquí adentro. Otra cosa que quería mencionar es que también podemos referirnos a esta metodología como de clonación. Y quiero aquí hacer una observación porque es muy común que nos preguntan que si estamos clonando, quiere decir que estamos multiplicando plantas que están transformadas genéticamente. Bueno, sí se podría, pero en este caso no es el caso. Sí. Son plantas de coco tal como están afuera, así las multiplicamos. No se espanten, no les va a hablar ninguna planta de estas y no es algo tampoco que atente contra la ética que se requiere también para este tipo de estudios y de trabajos, pues que son muy relevantes también porque tiene que ver con una propuesta de fortaleza, de adaptación, de capacidad, de resistencia, ¿no?, frente a diferentes embates o afectaciones que puede enfrentar un cultivo como el cocotero. Ya nos decía, doctora, que por ejemplo, hablando del amarillamiento letal, forma parte de las principales amenazas. Así es, porque es una enfermedad muy devastadora y hasta el momento no existe una forma de controlarla o de manejarla. Más bien la única forma para poder mitigar
mitigar esta enfermedad pues es a través de la resiembra de variedades resistentes. Y pues la micropropagación es una forma de tener esas variedades, pero muchas veces replicadas. Y como usted mencionó, una forma que nosotros hacemos para cuidar lo que ustedes, muchas personas se preocupan porque dicen, es que ustedes están haciendo clones y todos son exactamente iguales y vamos a tener un problema después. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es tratar de tener diferentes variedades para tener diversidad genética. Exacto. Y no clonamos de una sola planta y se va a reproducir muchísimas veces, sino que tenemos diversidad. Se clonan diferentes individuos y reproducimos poblaciones, nada más que no son poblaciones pequeñas, sino poblaciones grandes, porque la micropoblación, esa es una de sus virtudes, que puedes obtener a través de un solo tejido miles y cientos de plantas. Muy bien, y veíamos esas imágenes de laboratorio. Me quiero imaginar la cantidad de horas que ambos han pasado en este espacio justamente investigando al respecto, generando ese tipo de alternativas que permitan la mitigación o la adaptación también, según sea el caso, la resistencia también frente a estos asuntos relacionados con el control fitosanitario y en este caso, bueno, de un cultivo como el coco. En redes sociales nos preguntan, doctora Oropesa, ¿por qué se usa para propagar el cocotero? Bueno, el cocotero está en muchos países en el mundo y los grandes productores están en Asia. Sí. Y desde hace como 30 años que andamos en esto, bueno, yo tengo 30, ya tiene menos, siempre han dicho, tenemos que renovar las huertas porque las plantas ya son muy viejas y además hay plagas y enfermedades. Pero pues al día de hoy no ha arrancado eso, ¿no? Se está haciendo en una velocidad muy lenta. Y por un lado es porque es más difícil propagar de semilla, toma más tiempo. Porque de una población tiene uno que tomar las mejores. Se reduce como al 3%, mejor, si se hace bien. Sí. Entonces hay que multiplicar menos plantas en grandes cantidades, pues va a tomar mucho tiempo. Entonces una alternativa es propagarlas in vitro, porque esas pocas que son las mejores las ponemos a propagar y se propagan muchas veces y no tenemos que estar preocupándonos porque en semilla es una cantidad muy pequeña de plantas a propagar. Aquí con tomar un tejido de cada una de las plantas, vamos a decir que sean 30 o 100, tomar una parte de cada una de ellas, podemos producir cientos de miles o 800 de miles, ¿no? Si queremos no ir más lejos, porque la metodología que desarrollamos permite llegar a un punto a donde el material que está listo para propagar, para producir los embriones, se puede multiplicar muchas veces. Entonces, después de la multiplicación, entonces estamos listos para producir decenas de miles, cientos de miles, y si tenemos varias laboratorios o biofábricas que llamamos, podemos producir millones, ¿no? Claro. ¿Y qué tan accesible sería esto para los productores? ¿Qué tan viable? Bueno, en este momento, desde el punto de vista económico, las plantas que se están produciendo, el precio que tienen está muy cercano al precio de las plantas que se venden en viveros. Bien. Un poquito más alto, ¿no? Como un 10-15%. Pero poco a poco se está reduciendo más el precio. Claro. Ahora, la otra cosa que es muy importante es que si ustedes tienen plantas, buenas plantas son seleccionadas por resistencia al amarillo letal, por productividad. Si ustedes tienen esas plantas y las llevan a campo, la producción va a ser mayor y entonces la ganancia, a final de cuentas, se va a incrementar. Entonces, la inversión en precio, aunque sea un poquito más, no significa nada, porque al final de cuentas el rendimiento va a ser mucho más alto, ¿no? Y sería, bueno, una decisión o una medida necesaria si hablamos, por un lado, de modificaciones climáticas, que también tendríamos que subirlo, digamos, a la evaluación, pero bueno, con este tipo de enfermedades también, como el amarillamiento, y que afecta al cocotero, bueno, eso es una alternativa. Ya nos decía el doctor Oropesa, doctora, pero abúndanos, por favor, sobre el avance. ¿Qué tan avanzada está la micropropagación en nuestro país? Pues
déjeme decirle que pues somos hasta ahorita el único país en el mundo Somos pioneros. que ha logrado obtener plantas in vitro. ¿En serio? En las cantidades en las que nosotros las podemos obtener. Gracias al trabajo de CICI. Gracias al trabajo del CICI, de todo lo pesa y los años que hemos estado Todos los que han trabajando. participado. ¿Sí? Y todos los que han participado, porque pues han trabajado estudiantes, Otros investigadores. técnicos. Sí. Ah, pues, Y los productores, porque el material genético para seleccionarlo Sí. depende de lo que ellos saben, ¿no? exacto, claro. Y pues estas plantas han llegado a campo. O sea, no es algo que digamos, todavía están en laboratorio. No, ya tenemos plantas en campo, producen nueces, las nueces pueden germinar. O sea, no encontramos ningún defecto en las plantas. ¿En dónde ha sido esto? Y compártanos un poco más de esta experiencia. Pues hasta el momento tenemos unas acá en Veracruz. ¿En qué región? ¿En Tecolutla? ¿O en dónde? ¿Cómo se llama? Tecolutla. En Tecolutla. Cerca ¿Sí? de Gutiérrez Zamora. Gutiérrez Zamora, Gutiérrez Zamora. en el norte Gutiérrez de Zamora. Veracruz. Hay algunas, y también en Tecolutla, en Quintana Roo, en Guerrero, en Yucatán y en otros países. Ah, mire, qué interesante. ¿Y cuál ha sido la respuesta y la reacción de la gente? ¿Y cuál ha sido los resultados que han medido de esta planta, pues, ¿cómo se podría decir? ¿Resistente? ¿Sí? ¿Cuál ha sido algunos de los resultados que ustedes han podido medir? Bueno, las plantas que se han producido, que están en campo, sobreviven al amarillamiento letal. Si usted siembra en campo plantas susceptibles, se mueren. Así que estas provienen de plantas resistentes. Si las llevamos a campo, esperamos que sean resistentes y se han comportado como resistentes. La otra cosa importante es que era importante ver en el campo si producían flores femeninas, masculinas, que fueran viables. Bueno, eso funcionó, como decía Mari, producen semilla y esa semilla, si se pone a germinar, produce planta. Si a esa generación hacemos lo mismo, también ocurre la formación de planta. O sea, ya tienen nietas, ¿no? Muy interesante. O sea, sí funcionan. Exacto. Como decía un eslogan por ahí, sí funcionan y funcionan muy bien. ¿Se puede propagar cualquier variedad de cocotero? Pues sí, en realidad sí se puede propagar cualquier variedad de cocotero con la metodología que nosotros tenemos y pues nosotros hasta el momento tenemos un banco de gemoplasma como de 15 variedades diferentes y pues todas se han estado comportando de la misma forma, ¿no? Entonces sí, se puede clonar cualquier variedad. ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen? ¿En qué consiste? Pues la metodología consiste en tomar una pequeña parte de un tejido, en este caso tenemos dos formas de obtener el tejido. Una que es a través del embrión, se toma una pequeña parte que le llamamos plúmula. Esta plúmula se pone a cultivar, a generar masa celular. Esa masa celular se va a transformar, vamos a inducir la formación de embriones. Estos embriones vamos a ponerlos luego a germinar y posteriormente se van a poner a generar los brotes. Y los brotes se van a convertir poco a poco en plántulas, así como las que tenemos aquí. Y la otra metodología que es a través de la inflorescencia. Obtenemos de la flor que va a salir. Obtenemos un pequeño pedazo del tejido y igual, la misma forma, ¿no? La metemos a cultivo, generamos masa y todo el proceso que ya le mencioné. Sí. Y bueno, nosotros insistimos, apreciamos mucho que estén hoy con nosotros porque estamos convencidos de que ciencia que no es difundida no existe. Necesitamos que esta información le llegue a los eventuales consumidores que son, por supuesto, los productores y también otros actores que intervienen en este sistema producto coco y en esta agroindustria que es muy relevante para la economía de muchas familias, sobre todo de las costas, en este caso de nuestro país, con estados como los que ya mencionaba. Pero si esta práctica no se aplica de manera correcta, pues corremos el riesgo de que no brinde buenos resultados. ¿Cuáles serían las recomendaciones muy importantes que ustedes nos podrían compartir al respecto, doctor? Para el uso de este material, bueno, las plantas una vez que están en vivero, pues se comportan como cualquier planta, entonces
digamos, en ese sentido, pues la recomendación es que no hay recomendación, ¿no? Simplemente ¿Ah, sí? ¿De plano? usarlas como plantas de coco, ¿no? A ese nivel, ¿no? Cuando están saliendo del sistema in vitro, Sí. Sí hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros la destapamos y la dejamos así, se muere. Porque no está preparada para el ambiente seco, ¿no? Entonces hay que pasarla a través de 2 pasos principalmente, que es ponerlas en bolsas. Bueno, una bolsa con sustrato, luego una bolsa encima con ciertos cortes para que vaya intercambiando el aire de adentro con el de afuera y poco a poco se vaya adaptando. Hay cambios fisiológicos en la planta. Ya que está listo, después de unas 3 semanas, entonces se le quita la tapa de encima y se ponen en un vivero convencional para que crezcan. Hay que tener cuidado en regarla adecuadamente, quitarle las hojas que se mueren regularmente porque se hacen viejas y se mueren. Y ver que las condiciones de invernadero y vivero estén como deben de estar para que no haya fallas, ¿no? Exacto. Y es que cuando hablamos de salud, incluida, o mejor dicho, principalmente, o en cualquier salud, la humana, pero en este caso la vegetal, seguramente la información y la prevención pueden hacer la diferencia. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones, doctora, que también usted podría compartirle a nuestros televidentes y radioescuchas? Para manejar las plantas. Para manejar las plantas y para evitar o para controlar la eventual presencia del amarillamiento letal de cocotero, que ya nos decían que es una de las principales amenazas, y también del picudo negro, de este escarabajo, del cual en otra emisión nos van a platicar, pero que desde ahora le sugerimos a quien esté interesado en estos temas que tienen que ver con sanidad vegetal o con control fitosanitarios, pues que estén pendientes y pueden visitar las redes sociales. Nos darán sus datos de contacto en unos instantes, pero por lo pronto recomendaciones. Pues la recomendación en general, no solo para las plantas micropropagadas, sino para en general, es que, pues, uno, que siembren variedades resistentes y la otra es que resistentes al amarillamiento letal. Pero eso no termina ya, sino que tienes que darle el manejo fitosanitario, como usted menciona, estar pendiente de las plagas, qué plaga le afecta y atacarla lo más pronto posible para que no se disperse. Y como usted mencionaba, lo del picudo, pues igual hay que estar enterados de cuáles son la forma adecuada del manejo, en qué parte, como decía el doctor, hay que ver dónde poner las trampas y eso. Entonces hay que estar bien informados para poder estar alerta. Seguiremos hablando del tema. Gracias por lo pronto y continuarán unos minutos más por aquí el doctor Carlos Oropeza y la doctora María del Socorro Narváez. Gracias por lo pronto. Vamos a pausa y regresamos.